Muy buenos días. Dios te bendiga grandemente, Iglesia de Cristo. Aquí estamos una vez más dándole a nuestro Señor Jesucristo toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza que Él se merece. Doy gracias al Señor por la vida de nuestros amados hermanos y fundadores de este ministerio, nuestro hermano Osvaldo y su esposa Erika de Sierra. Y le estamos dando la bienvenida a cada uno de ustedes que en este momento empiezan a conectarse, que empiezan a llegar a este espacio. De antemano, la gloria y la honra son para nuestro Padre Celestial, que nos permite desde aquí, desde Barranquilla, en Colombia, compartir una palabra que hemos orado y esperamos que sea de edificación para la Iglesia de Cristo y aún para aquellos que aún no conocen, que aún no han venido al cuerpo de Cristo y de repente llegan a esta transmisión, pueden ver este mensaje y decir: yo también quiero conocer a Cristo. Bienvenida, Gloria Stephanie, Dios te bendiga. Aquí estamos. Soy el pastor Carlos Eduardo Torres del Ministerio Internacional de Restauración Familiar Nehemías en Barranquilla, Colombia, y confiamos en el poder de la palabra de Dios y en su promesa cuando dijo que donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre, y lo dijo Jesús, allí estaría Él. Así que desde ya sean bienvenidos y vamos a darle espacio al Espíritu Santo. Vamos a invitarle a que se una a nosotros en oración y vamos a ponernos en esa comunión con nuestro Padre para que sea Él haciendo, tocando, moviendo, para que sea su perfecta voluntad manifestándose en nuestras vidas y en medio de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta hora. Madrugada en Colombia, Señor, pero sabemos que en otros lugares del mundo ya hay hermanos, hay hermanas, ya hay personas que están laborando, que están en sus quehaceres. En el nombre de Jesús, acudimos en este momento a ti, a tu Espíritu Santo, para rogarte que seas glorificando, para rogarte, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que seas moviéndote, que seas impactando vidas, que seas tocando, que seas levantando caídos, que seas restaurando el corazón de aquellos que en medio de esta lucha, de este proceso por el cual atraviesa no solo la iglesia, sino la humanidad entera, han sido golpeados en su fe. Que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo a los que han perseverado y que la palabra que nos has regalado hoy, empezando por mí, pueda ser de edificación para mi vida, pueda hablarnos, pueda motivarnos, pueda impulsarnos a seguir mirando hacia ti y que podamos terminar esta palabra diciéndote: gracias, gracias Espíritu Santo, porque nos acompañaste,
porque nos respaldaste. En el nombre de Jesús, por favor, te pedimos que inquietes corazones en esta hora a recibir, a rendirse ante ti, ante tu palabra. Gracias de antemano te damos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yusef, bienvenido. Dios te bendiga. Rudolf, Dios te bendiga grandemente. Hadasha, Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos. Bienvenidos y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a compartir en esta hora un mensaje que vamos a colocarle por título La revelación apostólica. Es mucho lo que se ha dicho, es mucho lo que se ha hablado. Elías, bienvenido y un abrazo desde Barranquilla, en Colombia. Dios bendiga a Chile. Chile es para Cristo. Es mucho lo que se ha hablado de la revelación apostólica, pero hay una verdad. Allí en Hebreos 3, el escritor dice algo tremendo y dice: consideren a nuestro apóstol y sumo sacerdote Jesucristo. La iglesia no es apostólica en este momento. La iglesia, desde que nació en su carácter apostólico. La palabra apóstol en griego quiere decir el que es enviado. Y efectivamente Jesucristo fue enviado de los cielos a encarnarse en la tierra y cumplir un propósito, una misión. Y que gracias a esa misión, aquí estamos en este momento creyendo en nuestro Padre Celestial. Nuestra relación con el Padre, que había sido deteriorada por el pecado, hoy ha sido restaurada en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que su carácter de apóstol se transmite a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva, a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y que esta noche, en esta hora, madrugada aquí en Colombia, uno dice esta noche, y me disculpa porque yo miro la ventana y veo que está oscuro todavía, me disculpo, pero ¿de dónde viene todo esto? Y el mismo Jesucristo estuvo anunciando esa revelación. Y en este momento yo quiero invitarle a que busquemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. Hay una realidad, hay una verdad, y es que hemos venido compartiendo en el ministerio, hemos venido a través de este año y medio que lleva este proceso de la pandemia, hemos venido hablando acerca del para qué. Porque en el Señor todo tiene un para qué. En el Señor todo tiene un propósito. Y en el Señor aún los momentos difíciles que estamos enfrentando terminan teniendo sentido cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos trae la revelación. La iglesia no ha sido ajena a esta situación de la pandemia, pero la iglesia ha sido impactada para bien. Así como algunos entraron en pánico, entraron en temor, otros abrieron su corazón al Espíritu Santo para entender y para recibir qué quería enseñarnos
el Señor a través de toda esta circunstancia mundial. Porque hay una revelación hacia la iglesia y hay una revelación hacia el mundo. El mundo, Dios le está mandando un mensaje a través de esta pandemia. Y aclaro, Dios no envió la pandemia, pero Dios la permitió. Si Dios no hubiera querido que hubiera pandemia, no existiera simplemente. Pero Dios la permitió. Y hay que entender el propósito, el para qué de todo esto. El mundo necesita arrepentirse. El mundo necesita convertirse. Y al igual que nosotros, los que hoy en día somos hijos de Dios, hubo circunstancias que impactaron nuestra vida, hubo situaciones que afectaron en determinado momento nuestra vida y que nos llevaron de alguna manera, nos empujaron a mirar a los cielos y reconocer que necesitábamos al Cristo en nuestro corazón. Y el mundo necesita escuchar este mensaje. El mundo necesita, el mundo incrédulo, el mundo inconverso, necesita entender que Dios le está llamando a través de esta circunstancia. Que Dios los está invitando a ser parte de este equipo que es más que vencedor en Cristo Jesús, llamado Iglesia de Cristo. Y el mundo necesita entender que Dios no quiere que nadie se pierda, que Dios los está esperando con los brazos abiertos. Pero, ¿y la iglesia qué? Nosotros qué? Los creyentes qué? Y si hay algo que ha evidenciado la pandemia, es que la iglesia necesitaba un mover. La iglesia de Cristo necesitaba ser sacudida desde sus cimientos para despertar a algunos, para motivar la fe de otros, para que muchos más acepten el llamado, para que otros se rindieran totalmente y aún para que se revelara la condición espiritual y moral de otros tantos. Y hay un pasaje que a mí me impacta, este pasaje de Lucas 22:31, a mí me impacta porque en esa conversación que surge entre Jesús y Pedro, se establece un paralelo, se revela la iglesia de Cristo en el momento que está viviendo en el siglo XXI. Y leemos en el nombre de Jesús, Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y si usted lee conmigo el versículo 33, la respuesta de Pedro evidencia la condición emocional de Pedro en su momento. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y mira lo que le dice Jesús en el versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y esto se dio, esto se vivió. Estos versículos que acabamos de leer, vamos a través de ellos a hacer un paralelo entre lo que era Pedro
y lo que es la iglesia. Entre lo que Jesús estaba hablando a la vida de Pedro y lo que hoy el Espíritu Santo habla a la iglesia de Cristo. Yo creo que todo el que mira los evangelios se da cuenta que el discípulo más temperamental, que el discípulo que más evidenció una lucha emocional fue Pedro. Como decimos aquí en Colombia, el hombre que se la puso más difícil a Jesús fue Pedro. Temperamental, emotivo, picos emocionales, agresivo, tenía un carácter colérico, flemático, y no por eso fue rechazado. Jesús le amó como amó a todos los discípulos y como nos ama a nosotros en este tiempo. Pero llega un momento en que Jesús confronta a Pedro de una manera tremenda, porque era necesario que las estructuras mentales y las estructuras emocionales de Pedro fueran sacudidas. Y esto nos lleva a una instancia que es fundamental para nuestras vidas, y es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos tener una vida emotiva, una vida de emociones para relacionarnos con Dios, sino una vida en el Espíritu. Y la revelación de la iglesia apostólica es esa precisamente. Una iglesia que fluye en el Espíritu, una iglesia llena del Espíritu y una iglesia guiada por el Espíritu, no por las emociones, no por el a mí me parece, no por el que yo pienso, no por el yo digo, no por el yo creo, sino una iglesia guiada por el Dios dice. Son cosas totalmente diferentes. Y encontramos, cuando leemos Lucas 22, 31, que el saludo, por decirlo de algún modo, con el que Jesús habla a Pedro, le dice: Simón, Simón. Y esto aquí vamos a detenernos. Tenemos que detenernos aquí. Porque cuando Jesús llama a Pedro, el nombre original de Pedro era Simón, hijo de Jonás. El nombre original de Pedro era Simón. O sea, el Pedro sin Cristo era Simón. Para nosotros, ¿qué representa que Jesús nos llamara en este momento Simón? En mi caso, yo antes de conocer a Cristo, yo fui drogadicto, estuve 19 años en la droga. Por eso es que creo en un Cristo real. No creo en un Cristo de religión. No creo en un Cristo de fábula. No creo en un Cristo simplemente histórico. Creo en un Cristo de poder. Creo en un Cristo que rompe cadenas. Creo en un Cristo que levanta al caído. Creo en un Cristo que restaura vidas. Porque lo experimenté en mi vida. Porque sé que quien me sostiene es Él. Pero que Jesús me dijera a mí, Carlos Torres, Simón, Simón, Jesús me estaría recordando quién era yo con respecto a lo que digo que soy. Y era lo que Jesús estaba confrontando a Pedro. Cuando Jesús le dice, Simón, Simón, le dice 2 veces. Lo está sacudiendo como si lo cogiera por los hombros y le dijera: Pedro, mira lo que eras y mira lo que debes ser. Palabras más, palabras menos. Para nosotros, este pasaje, al ser confrontado Pedro de esta manera, es lo que quiere revelar, es lo que nos quiere decir. Que Jesús diga esta noche: Rudolf,
Simón, Simón. Y le recuerda a Rudolf quién era. A la vez le está diciendo a quién espera que seas. ¿Quién quiere Él que seas? ¿A dónde quiere llevarte? ¿A dónde espera movernos? ¿A dónde quiere trascender el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros? Porque hay algo que la iglesia debe entender. Y es que no somos cualquier cosa. La iglesia definitivamente necesita retomar la revelación apostólica y entender que no es simplemente ir a congregarnos un miércoles, un domingo, un viernes, un sábado. Eso no basta. Los satanistas hacen reuniones, los masones hacen sostenidas, los testigos de Jehová hacen reuniones, pero no está trascendiendo Dios a través de ellos. Mientras que como iglesia de Cristo, el Espíritu de Dios espera trascender a través de nosotros. Nuestro propósito en la tierra es ser luz y es ser sal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu de Dios va a trascender a través de nosotros, va a tocar vidas a través de nosotros, va a impactar y debe impactar para bien a través de nosotros a un mundo que necesita conocer a Cristo y a una iglesia que necesita ser santificada desde adentro. Bienvenida, hermana Adelina, a una iglesia que necesita levantar nuevamente la mirada a los cielos y reconocer que necesitamos ser sacudidos, que necesitamos ser zarandeados, que no podemos acostumbrarnos a ser cristianos, sino que tenemos que glorificar a nuestro Padre Celestial por haber mandado a su unigénito a morir en la cruz, a hacerse hombre como nosotros, a padecer todo lo que hoy nosotros padecemos, con tal de que su Espíritu pueda trascender en este tiempo a través de nosotros. En algún momento predicaba en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, y le preguntaba a la iglesia, ven acá, ¿por qué se caracterizó la iglesia primitiva? Y muchos dijeron, por el poder, porque Pedro y Juan caminaban y su sombra sanaba a los enfermos. Porque el pañuelo de Pedro sanaba enfermos. Pero esa no fue la característica de la iglesia primitiva. Esa fue la consecuencia de una característica fundamental en la iglesia primitiva. Y es que la iglesia primitiva, desde que nació en su carácter espiritual, fue apostólica. Fue fundamentada en los apóstoles. Pero hubo algo fundamental en medio de ellos. La característica principal, dice Hechos de los Apóstoles, que nadie consideraba tener suyo nada de lo que tenía. Y el que tenía una heredad la vendía y la entregaba a los apóstoles, y estos repartían en medio de la iglesia y no había necesidad en medio de los hermanos. ¿Sabe cuál era esa característica principal? Era el amor. Porque el amor que había en ese momento permitió que el Espíritu de Dios trascendiera de tal manera a través de Juan, trascendiera de tal manera a través de Pedro, trascendiera de tal manera a través de Pablo, que quedó escrito en la Biblia todo lo que el Espíritu de Dios hizo a través de ellos para testimonio nuestro, para mostrarnos que no se trata de buscar poder, se trata de buscar el amor de Dios en nosotros, para que el poder del Espíritu Santo efectivamente pueda trascender. Nosotros no hacemos milagros. Nosotros
permitimos al Espíritu Santo fluir a través de nosotros, trascender para que hayan milagros, para que hayan sanidades, para que hayan liberaciones. Es lo que dice Primera de Corintios 12, que el Espíritu nos usa, el Espíritu reparte dones según su perfecta voluntad. Ahora, Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro. Listo, lo está confrontando. Quizás Jesús estaba esperando que Pedro recordara que cuando estaba sentado en una barca tirando redes, porque era pescador, era un burdo pescador. Y en Israel, el pescador no era una persona de estatus, no era una persona reconocida por ser intelectual o ser estudioso. Era un oficio mal pago, entre otras cosas. Era un oficio visto en poco. Y Jesús pasó y le dijo: ven Pedro, ven Simón, ahora te llamarás Pedro y te haré pescador de hombres. Ese llamamiento de Jesús a Pedro, quizás Pedro no lo había entendido todavía. Y vemos a Pedro en este pasaje de Lucas 22, 31, a Pedro representando la iglesia de Cristo de este tiempo. La iglesia de Cristo llamada a trascender en medio de un evento mundial como el que estamos enfrentando. Nosotros no somos cualquier cosa en este momento. Por eso es que las tinieblas se han levantado contra la iglesia. Por eso los gobiernos babilónicos guiados por Satanás se han levantado para tratar de cerrar los templos. Por eso se está levantando las tinieblas para tratar de callar nuestra voz. Por eso Satanás está influenciando a través de movimientos a nivel mundial, de colectivos a nivel mundial, para tratar de apagar la trascendencia de la iglesia. Y yo quiero decirle una buena noticia en esta hora. En Primera de Juan 3, el apóstol Juan revela que mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, el anticristo no puede prevalecer. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos la piedra en el zapato que no va a dejar al anticristo prevalecer. Por eso tenemos que aprovechar el contexto apostólico de la iglesia en el siglo XXI y permitir al Espíritu Santo ser el protagonista de esta historia. Ese es nuestro llamado. Quizás la pandemia nos ha confrontado. Quizás la pandemia es la voz de Jesús diciéndonos: Simón, Simón. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han recibido un llamado? Y quizás por temor, quizás por un mal testimonio, quizás por haber sido mal guiados, quizás por haber sido tenidos en poco, han cogido ese llamado y lo tiraron a un lado y se conformaron simplemente con sentarse en una silla. Y quizás cuántos de estos hombres y mujeres, la pandemia fue ese sacudir de hombros que les dijo: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Y cómo estás trascendiendo en medio de todo esto? Simón, Simón. Y Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y aquí hay otro detalle que vale la pena detenernos a escudriñar. ¿Por qué Jesús no le hizo oposición a Satanás? Acordémonos que cuando Jesús, allí en Mateo 4, está en el desierto y Satanás vino a tentarlo, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Lo que evidencia el señorío y la autoridad que Cristo tiene sobre las tinieblas, sobre el mismo Satanás. Sin embargo,
Sin embargo, las actitudes de Pedro le daban autoridad al diablo. Las actitudes emocionales de Pedro le daban autoridad a Satanás sobre su vida. En Romanos 8, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y le dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perfecto. Esto es para los que andan en el Espíritu y no en la carne. Y es que andar en la carne no es simplemente decirle a alguien adúltero, fornicario, drogadicto, homosexual, pervertido. No, no, no. Andar en la carne es vivir por emociones. Andar en la carne es andar ajeno al mover del Espíritu Santo. Y esto es una realidad que tenemos que admitir que se ha movido dentro de la iglesia. ¿Cuántas personas no han sido dañadas? ¿Cuántas personas no han llegado a nuestra iglesia heridas y golpeadas porque alguien les dijo: Dios me mostró tal cosa para ti? Y que esta persona, en su emoción y en su ignorancia, no agarró una Biblia para decir: voy a mirar si es verdad lo que dice Dios. Porque es que cuando usted está en el Espíritu y alguien le dice: Dios me mostró, el Espíritu Santo le va a revelar a usted si lo que le están diciendo es confirmación o si lo que le están diciendo es simple emoción. Ese es el fundamento de nosotros. Cuando el Señor habla a través de alguien a tu vida, ya a ti te había tenido que hablar. Ya a mí me tuvo que haber hablado. Mira, yo no quería ser pastor. Yo no aceptaba el llamado de pastor. Y yo sabía que tenía un llamado. Y Dios había hablado a mi vida a través de cualquier cantidad de personas. A mi esposa y a mí, donde llegábamos, nos decían: y aquí le dice el Señor. Y sabíamos que era Dios el que nos estaba hablando. Sabíamos que era el Espíritu Santo. Pero lo que habíamos visto hasta ese momento, de alguna manera nos fue tropiezo para aceptar un llamado ministerial. Habíamos visto cosas terribles. Sin embargo, cuando usted está viviendo una vida en el Espíritu, lo terrible que usted ve a su alrededor, Dios lo usa para edificar la vida de otros y para mostrarte que tienes que mirar hacia Cristo. El hombre siempre nos va a fallar. Los pastores seguimos siendo hombres de carne y hueso. Los profetas siguen siendo hombres de carne y hueso. Los evangelistas siguen siendo hombres y mujeres de carne y hueso. Y en determinado momento se van a equivocar. En determinado momento vamos a herir personas sin querer. El apóstol Pablo dijo en Romanos 7: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer el bien, el mal que no quiero, ese hago. Y era el apóstol Pablo. Pero sigamos con Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte. La pandemia ha sido una zaranda. La pandemia ha sacudido la estructura espiritual de mucha gente. Yo he visto iglesias cerrarse. Lo hemos visto, nos ha dolido, pero hemos entendido. Hemos entendido muchas cosas en este tiempo. Hemos entendido que hay personas usurpando llamados que no les hizo Dios. Hemos entendido que al que Dios llama, Dios lo va a respaldar donde esté y en medio de las circunstancias que esté viviendo. Hemos entendido que la palabra de Dios debe ser el fundamento que alimente mi vida espiritual. Hemos entendido
que alimentar el alma con la palabra es ese combustible que permanece encendido en nosotros, nuestra perseverancia, nuestra constancia. Hemos entendido que en medio de este proceso llegó la hora de trascender. Llegó la hora de atrevernos a hacer lo que no habíamos hecho. Y no se trata de activismo, se trata simplemente de abrir nuestro corazón realmente a Jesús, de tener un encuentro personal realmente con Jesús, no fundamentado en el dogma de una religión, no fundamentado en lo que dice una denominación, sino en nuestra intimidad, en lo secreto con Él. Por eso es que Jesús dice en Mateo 6:6, y cuando ores, cerrada la puerta, mi Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú estableces una intimidad con Cristo, el Espíritu Santo va a trascender a través de ti. Yo no sé a cuántos de los que están viendo esta transmisión han podido experimentar, Dios te bendiga, Marco, llegar a un lugar, no abrir la boca y que alguien le diga, en ti hay algo especial. Tú eres de Cristo. Yo no sé cuántos han experimentado eso. Eso da gozo. Eso es especial. Que usted no abra la boca, que usted no tenga un uniforme de evangélico, que usted pueda llegar en simplemente unos jeans y una camiseta, en una camiseta y una bermuda, un pantalón corto, y la gente vea que Cristo está en usted, no por la ropa, sino porque el Espíritu de Dios está trascendiendo en tu vida. La gracia de Dios se está manifestando. Sigamos con Lucas 22:31. Jesús le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. Pero Jesús le dio la clave a Pedro. El problema es que Pedro en sus emociones no lo entendió. Por eso negó a Jesús. Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú eres el trigo, pero tus emociones hacen que tu fe se convierta en paja, en cizaña. Aquí hay una lección bien preciosa. Cuando usted ve un trigal, a lo lejos se ve dorado todo. Y la espiga de trigo, en medio de ella crece también la espiga de la cizaña. Y de lejos, todo se ve igual. Pero cuando cae la lluvia, tanto el trigo como la cizaña, por las gotas y el peso del agua, el trigo y la cizaña caen al piso, se doblan. Pero al salir el sol, el trigo se levanta, pero la cizaña queda tirada en el piso. La cizaña representa la fe que Pedro tenía en ese momento. La cizaña representa el temperamento de Pedro. La cizaña representa la vida emocional de Pedro. Y Jesús le dio otra clave. Yo he rogado al Padre. Jesús se revela ante Pedro como no se le había revelado a los demás discípulos, y le dice, yo soy el intercesor. Y Pedro no lo entendió. Yo soy el mediador entre tú y Dios. Yo soy el que estoy entre el Padre y tú. Estoy yo. Pedro no lo entendió. Y vayamos al versículo 32. Seguimos allí. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte, le dijo Jesús a Pedro. Y mira que
hablábamos de que la fe de Pedro era cizaña, era paja. Pedro era trigo, aclaramos eso. Pedro estaba llamado, estaba escogido, pero su emocionalismo hacía que su fe fuera de paja. Y Jesús le dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y podemos mirar en el contexto lo que es una vez vuelto y lo que es ser confirmado. ¿Y quiénes eran los hermanos de Pedro? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús específicamente al decir, confirma a tus hermanos? Yo le invito a que vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para que podamos entender a qué se refería Jesús en Lucas 22, 32, al decirle a Pedro, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entendamos que, en primer lugar, cuando Jesús le habla a Pedro de hermandad, le habla del pueblo judío. Eran hermanos de Pedro. También le está hablando sus hermanos en Cristo, los apóstoles, sus seguidores, los discípulos. Y es que cuando Dios hace un llamado específico sobre la vida de alguien, ese llamado llega el momento en que es ineludible. A quien Dios llama, el Espíritu lo capacita. ¿Es necesario estudiar teología? Sí, claro, es necesario estudiar hermenéutica, homilética, exégesis. Sí, es necesario. Claro, porque hay que saber transmitir un mensaje. Hay que saber de dónde viene, por qué viene y para dónde viene. Pero es fundamental, por eso es que el apóstol Pablo dijo, al conocimiento añádale virtud. Pablo tenía el conocimiento de Saulo como fariseo, pero cuando vino el Espíritu de Dios a él, recibió virtud, y vemos todo lo que sucedió en la vida de Pablo y cómo fue usado, cómo trascendió el Espíritu de Dios a través de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1, y dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, mira la condición, juntos. Cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado, empezando por Pedro, todos los discípulos fueron esparcidos. Todos, cada quien salió corriendo. Pero Jesús se les aparece resucitado y les da unas instrucciones. Le dice, vayan al aposento alto y esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, fue el día de la confirmación. Cuando Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, 32, cuando tú vuelvas, cuando seas confirmado, trae a tus hermanos. Lo que estaba diciéndole a Pedro es, va a venir sobre tu vida el Espíritu Santo. Vas a recibir autoridad, vas a recibir revelación, vas a recibir sabiduría, vas a recibir dones y vas a trascender en el Espíritu. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. El primer requisito que el Espíritu Santo necesitaba era ese: estar en el mismo sentir y estar en la misma posición. Unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio. Aclaramos, no dice que fue un huracán, no dice que fue que el viento sopló y se levantaron las sillas. No. Dice que fue
un estruendo como de viento recio. Esa es la metáfora que Lucas hace, porque Lucas es el escritor de Hechos. Por eso es que Lucas 22:31 está tan relacionado con Hechos 2, porque fueron escritos por la misma persona. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran de fuego. Y ahí se estableció lo que se denomina glosolalia. ¿Qué fue la glosolalia? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y mira lo que dice la palabra de Dios, no lo dice Carlos Torres. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y en el versículo 7 dice, estaban todos atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirenes, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Yo no voy a entrar en una contienda teológica en este momento. ¿A dónde quiero llegar? Cuando hubo esa confirmación, cuando hubo un Pedro que volvió su corazón a Cristo, pero no por emociones, sino que se rindió totalmente a Cristo, el Espíritu Santo empezó a trascender de tal manera que todos los que estaban allí percibieron que había un mover especial en aquellos 120 hombres que estaban en el aposento alto. Y si saltamos a Hechos capítulo 2, versículo 41, terminamos de ponerle el punto sobre la I a todo lo que Jesús le había dicho a Pedro en Lucas 22, 31 y 32. Dice, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. O sea que pudieron ser más. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Espíritu empezó a trascender más allá de las emociones de Pedro, el poder de la iglesia empezó a impactar vidas. Y allí quiero llegar. Allí quiero centrar. Y creo que es el Espíritu Santo a donde nos quiere llevar esta enseñanza. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? ¿Cómo lo estamos haciendo para Cristo? ¿Estamos caminando bajo la guía del Espíritu o estamos caminando bajo la guía de nuestras emociones? Porque hay una verdad, y es que todo lo que hagamos en nuestras emociones fracasará. Pero todo lo que se haga guiado por el Espíritu trascenderá. Yo no sé cuántos van a lograr ver este mensaje. Yo veo pocas personas aquí, pero gloria a Dios. Si esta palabra era para los 2, para los 3, para los 4 que
que vinieron a escuchar, si esta palabra era para ti, yo le doy la gloria a Dios. Porque empezando por mí, a mí este mensaje me está hablando. Porque quizás a mí en este momento el Espíritu Santo me está diciendo, Simón, Simón. Y lo recibo y lo acepto. Porque nos equivocamos. Porque tenemos que aceptar que fallamos. Porque tenemos que reconocer que este tiempo que estamos viviendo solo lo vamos a superar si lo vivimos en el Espíritu. Estamos viviendo tribulación, no la gran tribulación. Estamos atravesando un momento difícil. De hecho, yo me atrevo a decir que estamos atravesando el momento más oscuro a nivel espiritual de la Iglesia de Cristo. Pero también es una buena noticia entender esto, porque detrás de todos los nubarrones, detrás de todas las tempestades, detrás de todos los huracanes, detrás de todos los tornados, siempre está el sol esperando brillar. Y esta es una buena noticia para la iglesia. Qué bueno que esta circunstancia, qué bueno que el momento que estás viviendo, qué bueno que la circunstancia que estás viviendo, qué bueno que el ataque que estés viviendo, qué bueno que la persecución que estés viviendo esté zarandeando tu estructura emocional. Porque esto te tiene que llevar a entender que no eres Simón, Simón, sino que eres el hijo, eres la hija, eres el ministro, eres la persona escogida por Dios, eres alguien que Dios entresacó de lo vil para colocarte en una posición especial y para que su espíritu pueda trascender a través de ti, para que el mundo conozca que hay un Dios de misericordia, de amor y de poder, que ha levantado a través de Cristo un cuerpo llamado iglesia, con autoridad, con amor, con poder, para arrebatar almas a Satanás. Es el tiempo tuyo. Es el tiempo mío. Es el tiempo de retomar el verdadero amor en medio de la iglesia de Cristo. Es el tiempo de no solamente hablar de amor. Ahora es el tiempo de expresar amor. Usted puede decirle a su esposa o a su novia, te amo. Pero pueden ser simples palabras. Pero cuando usted le dice te amo, acompañado de un detalle que a usted le costó, usted está diciéndole, no solo son palabras, también tengo acciones, también hago sacrificios por amor a ti. Yo te digo algo, iglesia. Este tiempo está revelando el carácter apostólico de la iglesia. Porque el carácter apostólico no tiene que ver absolutamente nada con hacer milagros, como ya lo dije. Ni con lo que yo digo, ni lo que yo profetizo. No. El carácter apostólico está relacionado directamente con el amor. Y el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 13. Podemos hacer de todo, podemos decir de todo, podemos profetizar, podemos abrirnos el corazón y entregarlo en sacrificio. Pero si en nosotros no hay amor, no hemos hecho nada. Y qué bueno expresar amor en este tiempo, donde ha habido tanta escasez mundial. Qué bueno partir tu pan con el hermano que no tiene. Qué bueno que de lo poco tú puedas sacar algo para el que no tiene nada. Eso es expresar amor, ¿sabes? Porque se había perdido. El amor había salido corriendo de las congregaciones y había sido reemplazado por emociones y había sido reemplazado por arrogancia, por soberbia, por prosperidad económica. Resulta que el amor es tan tremendo que dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados.
Es el tiempo de extender tu mano. Es el tiempo de abrir tu corazón y recibir en tu corazón, como dice la palabra, para que de la abundancia de tu corazón fluya en tu boca, para que puedas trascender. Esto es para alguien que está escuchando en este momento. Levántate a trascender. Levántate y atrévete a ser obediente a tu llamado. Levántate. Sí, Dios sabe que te ha dolido. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce tu momento difícil. Dios conoce tu soledad. Dios sabe todo lo que has perdido. Pero nada de lo que tú y yo perdamos material aquí en la tierra tendrá trascendencia ante lo que recibimos en lo espiritual. Y la Biblia lo dice en Efesios. Bendito sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Quizás tú veas tus manos vacías en este momento, pero eso no quiere decir que no estés en bendición. Eso no quiere decir que Dios no está contigo. Para nada. Quizás tus manos vacías son la manera en que hoy Jesús te está diciendo: Simón, Simón, ¿qué te atreves a hacer por amor? De verdad, yo le doy la gloria a Dios por esta invitación, por este espacio, por esta oportunidad, porque qué bueno es gozarnos, qué bueno es compartir como hermanos, como familia, como cristianos, como hijos de Dios. Y de verdad que el Espíritu Santo no necesita de mis emociones ni de las tuyas para moverse en tu vida. Él necesita simplemente que usted reconozca que tiene necesidad de ser lleno. Que tú y yo reconozcamos que hemos estado vacíos, pero que estamos dispuestos a ser llenos. Allí donde tú estás, yo deseo invitarte a que esta revelación apostólica de la iglesia se siembre en tu corazón de tal manera que puedas decirle a la circunstancia del tamaño que sea: si yo tengo a Cristo, si yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida, lo tengo todo. No me falta absolutamente nada. Yo le invito a que me acompañe en una pequeña oración y le invito a que ore por mí también. Tenemos muchos retos por delante. Tenemos una misión que cumplir aún. Y solo no vamos a poder. Yo le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que pueda restaurar un corazón herido a través de esta palabra. Yo ruego al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que pueda levantar a alguien que había dicho: no puedo más, no quiero seguir más en esto. Yo ruego al Espíritu Santo que pueda llenar a alguien al que le dijeron: tú no sirves para nada. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias
por el respaldo y la presencia de tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, nos presentamos en este momento delante de ti, tal y como somos. Presentamos delante de ti nuestro ser con virtudes, pero también con defectos, con aciertos, pero también con errores, con fortaleza, pero también con debilidades, para reconocer cuánto necesitamos que tu Espíritu Santo trascienda a través de nosotros. Levanta caídos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fortalece al débil en la fe. Revela tu llamado y tu propósito al que aún no lo ha entendido. Y sosténnos con tu poder para perseverar en medio de las pruebas, en medio de la lucha y en medio de las circunstancias. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, estamos vacíos, estamos solos. Bendito mi amado Jesús, que derramaste tu sangre en la cruz para hacer de nosotros vasos de honra, para arrancar el Simón que había en nosotros y trascender tu gloria en nuestras vidas. Gracias. Gracias porque no nos merecíamos nada y nos has entregado aún los secretos de los cielos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, sigue preparando a la novia para ser levantada en las bodas del Cordero. Y te rogamos que para tu gloria y honra nos uses para alcanzar almas perdidas en este tiempo. Gracias te damos. Y seas bendito, Padre Celestial, por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Cristo, porque sin tu intercesión no estaríamos aquí. En el nombre de Jesús, Padre, reconocemos que tú eres el todo, que estás para todos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, de verdad, gloria a Dios. Y bendigo la vida de cada hermano, de cada hermana que prevaleció aquí en esta palabra. Confío que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y digo, empiezo por mí. Y gracias a estos contactos celestiales, como les decimos nosotros, que me han permitido venir aquí en esta hora. Y una vez más para nuestros amados ministros Osvaldo y Erika de Sierra, un fraterno abrazo desde el Ministerio Nehemías en Barranquilla, desde mi familia, desde la Iglesia de Cristo, para la hermana Julia Ñárquez, allí en Perú. Dios es bueno y bendigo la vida de mi hermana. Y gracias, de verdad, gracias al Señor por este tiempo. Gracias por lo que creo que hizo y que seguirá haciendo. Y si el Señor lo permite,
en el tiempo de Él nos volveremos a ver. Dios los bendiga a todos y nos puedes encontrar en Facebook como Ministerio Nehemías, en YouTube, en nuestro canal. Allí subimos todas nuestras enseñanzas como Ministerio Nehemías, en Twitter como Pastor Carlos Torres y en Instagram como Ministerio Nehemías. Dios los bendiga, Dios los guarde y qué bueno saber que no estamos solos. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.